Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio esta noche a la enseñanza de este día jueves. Permítanme, que voy a quitar tengo aquí el monitor. Amén. Es para corroborar que la transmisión está bien y sin ningún problema. Amén. Bueno, Padre, te damos gracias esta hora porque nos permites un nuevo jueves poder, Señor, estar en tu casa. Gracias por los recursos, los medios para poder transmitir. Gracias, Señor, porque nos has dado salud, fuerzas de tu discernimiento, de tu palabra, deseos para aprender, deseos también para enseñar, que es muy importante. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos que están, Señor, escuchando esta enseñanza, sin importar a la hora que sea. Padre, guárdalos, cúbrelos, bendícelos. Que, Señor, en nuestros corazones hay un deseo de aprender más y más de ti. Señor, gracias porque hasta el día de hoy eres fiel y queremos orar por las peticiones que hay en medio de tu pueblo. Padre, te pedimos que pongas tu mano de salud en la vida de nuestros hermanos Sara Lilian de Varillas, Angie Flores, Levi Cepeda, Omar Baires, Señor Edgar Donado, Blanca González, Karen Alberto. Padre, pon tu mano sobre sus vidas. Asimismo, por las peticiones especiales de nuestras hermanas Mabel y Telma Núñez, Jackie de Donado, Ingrid Vázquez. Señor, por la petición especial de la familia Rodas Parada, así también como que tú guardes y bendigas a la familia Hernández Flores. Señor, cúbrelos, bendícelos. Padre, te pido por mis padres, te pido por mi hermana, por mi cuñado, por mis sobrinos, por cada uno de mis tíos, por cada uno de mis primos, Señor, por cada uno de mis sobrinos, Señor, que tú los guardes, que tú los bendigas. Asimismo, Señor, que tú bendigas la vida de Víctor Eduardo, de Esther María, Padre, que guarde, Señor, la vida de estos dos pequeños, Señor, y que tu propósito se pueda cumplir. Te pido por nuestro pastor general, por cada uno de los pastores de la misión cristiana Judá, Señor, que bendigas a cada uno de tus siervos, sus hogares, sus congregaciones, sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Asimismo, por la vida del pastor Don, su esposa, la congregación. Y Señor, seguimos pidiendo por nuestro hermano Fernando Villatoro y su familia. Padre, de que tú le proveas todo lo necesario. Padre, de que tu bendición esté sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, este día el tema de, si podemos hablar de la enseñanza de este día, de la primera parte, es ¿a dónde nos llevará la religión falsa? Estamos estudiando Oseas y hoy vamos a ver el capítulo 10 y el capítulo 11 de Oseas. Y fíjese que venimos estudiando de que el ídolo, mire cómo son las cosas, el ídolo o el dios pagano en el cual quedó más cimentado dentro de Israel fue Baal. Y entonces hicieron el sincretismo y se sigue hablando en estos versículos, en estos capítulos, perdón, se sigue hablando sobre la fecundidad o la fertilidad, si lo podemos hablar de esta manera. Traduzcámoslo a una palabra actual y podemos hablar de prosperidad. Y la pregunta es, ¿a dónde nos llevará la religión falsa? Ahora, la religión falsa, cualquiera puede decir, mire, usted está hablando de la religión tradicional, aquella religión de la cual venimos nosotros o que nos enseñaron nuestros padres y en la cual crecimos. No, no estoy hablando de eso. Déjeme decirle algo. Está la iglesia de Cristo, pero dentro de la iglesia de Cristo está una iglesia falsa. Hermano, está diciendo, sí, hay falsos maestros, falsos pastores, falsos cristianos. Fíjese que antes de comenzar con Oseas, hay una lectura, Mateo 13, 24. Habla de la parábola de la cizaña. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue.
Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Entonces aquí está el Señor hablando de que en medio de su pueblo hay cizaña, hay una falsa iglesia, hay una falsa religión. Entonces, con esta idea, con esta premisa, yo creo que para que usted me pueda, tal vez yo me pueda dar a entender, mejor dicho, para que yo me pueda dar a entender mejor con respecto a Oseas 10. Así que acompáñeme, vamos a Oseas 10. Vamos a leer ahorita Oseas 10 del 1 al 8. Por eso le digo, el primer parte es, ¿a dónde nos llevará la religión falsa? Ellos habían mezclado las adoraciones de Jehová con Baal. Y déjeme decirle algo, hasta el día de hoy, puede ser cansado para algunos, pero estoy compartiendo y no puedo obviar. Pero hay muchas cosas que se hacen dentro de las iglesias cristianas que viene de una adoración a Baal o a Semíramis, pero de ahí viene. Dice Oseas 10:1, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron los ídolos. Está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Seguramente dirán, no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Han hablado palabras, jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Por las becerras de Bet-Aben serán atemorizados los hombres de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aún será él llevado a Asiria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas, y los lugares altos de Abem serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares espino y cardo, y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Padre, bendice tu palabra, atamos y sujetamos todo estorbo que se quiera levantar para interferir. Amén y amén. Volvamos otra vez al versículo 1. Israel es una frondosa viña. Yo le digo, tenga su Biblia a la mano. Si está escuchando esta enseñanza, tenga su Biblia a la mano para que vaya leyendo conmigo y vayamos entendiendo juntos la palabra del Señor. Si usted solo la escucha, pero si no lee los versículos, eso le va a ayudar bastante. O sea, 10:1, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo, conforme a la abundancia de su fruto, oiga, conforme a la abundancia de su fruto, conforme a la bendición de la tierra, que todo viene de Dios, pero ellos lo habían equivocado diciendo que era Baal el que bendecía. ¿Por qué? Porque Baal traía la lluvia, Baal traía el sol, Baal permitía que la tierra prosperara. Dice que también multiplicaron sus altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Quiere decir que conforme a la bendición de Dios, aunque se la atribuían a Baal, aumentaron los ídolos, aumentaron los altares paganos. Entonces,
Esta sección, ¿verdad? Esta parte sigue empleando los términos de la fecundidad o de la fertilidad en respuesta a dónde nos llevará la religión falsa. Otra vez, el punto de partida es que tiempo atrás, en su historial, Israel tenía muchas bendiciones. Amén. Porque dice, cuando dice Israel es una frondosa viña que da abundante fruto. Entonces, está hablando de que era una vid exuberante, una vid que daba. Pero hay algo muy importante. Sin embargo, la palabra frondosa o exuberante o abundante sugiere que todo no está bien con esa vid porque es una palabra homófona, que significa vacío, vacía o podrida. Homófana es cuando usted oye una palabra, si no estoy mal, sería como el caso de hola, de saludo, y hola, de cómo se llama, sin H, ¿verdad? De la ola del mar. Homófona, suena igual el sonido, hola, hola. Usted puede decir casa, casa de donde vivir, y caza o casa con Z, de cazar. Son palabras homófonas. Pero entonces, aquí lo que Israel está diciendo es que es cierto, Israel es una vid que da fruto, pero también hay una imagen de una vida estéril. Ahora, nosotros podemos ser materialmente fructíferos, y eso no quiere decir que seamos espiritualmente fructíferos. Entonces muchos podemos ser económicamente fructíferos, pero espiritualmente estériles, porque no se puede dar lo contrario. No se puede ser abundantemente espiritualmente fructífero y por consiguiente materialmente estéril. No se puede. En ese caso no se da. Pero usted sí puede ser, usted y yo podemos ser económica o materialmente fructíferos, pero espiritualmente estériles. Entonces, Israel no entendió sus bendiciones como producto de la gracia de Dios. No entendió, se le olvidó, sino que tomó una actitud mecánica del baalismo en cuanto a ellas. Ellos agradecían a Baal de que era el que los bendecía. ¿Por qué razón? Porque ellos pretendieron conseguir las bendiciones por actos religiosos. Aquí lo dice en la palabra, en el 1 dice, pretendieron conseguir las bendiciones por actos religiosos y multiplicar altares, ¿verdad? Lo vimos, dice que da abundante fruto por así. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. ¿Y esto qué quiere decir de multiplicó los altares? Que era erigir, decir, construir y adornar piedras rituales. Entonces, estos actos religiosos eran vistos como una manera de ganar aún más, como una inversión en el futuro. ¿Por qué razón cuando dice una inversión al futuro? Porque es que mire, definitivamente que cuesta comprender que cómo era posible que ellos adoraban a Baal. Es que cuesta entender. Pero entonces, ahora déjeme decirle algo. ¿Por qué nosotros le traemos ofrenda al Señor? ¿Por qué nosotros ofrendamos? ¿Por qué nosotros diezmamos? ¿Por qué hacemos eso? Porque queremos que el Señor nos siga bendiciendo en nuestro próximo futuro. Ellos hacían estos altares esperando que en el siguiente invierno cayera lluvia y que esa lluvia permitiera, ¿cómo se llama? Que diera una buena cosecha. Entonces, eso es lo que ellos querían. Entonces, Oseas declara que el corazón de Israel es engañoso, porque dice Oseas 10:2, está dividido su corazón. Queriendo hacer una cosa, pero queriendo otra, ¿verdad?
Entonces, ocuparon lo que Dios les dio para profanar. Y entonces dice el versículo 2, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, los que ellos habían hecho, y destruirá a los ídolos. Quiere decir, mire, son dos cosas muy diferentes. Una cosa son los altares y otra cosa son los ídolos. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, esta palabra significa hacer liso, eso de su corazón dividido, que se usa para adular, ¿verdad? O para engañar. Pero también significa dividir, que viene de la palabra hebrea halak. ¿Será posible que Oseas quiere decir que el corazón del pueblo está dividido entre el Señor y Baal y que por eso van a ser hallados culpables? Oseas está seguro de algo, y es que Dios mismo rechazará todo el culto de Israel y destruirá los instrumentos de adoración. El Señor no está dividido. Nosotros podemos llegar a tener un corazón dividido. ¿Por qué razón? Porque podemos nosotros mismos engañarnos y creer que esto que estamos haciendo le agrada a Dios. Hermanos, ¿cuántas celebraciones paganas hay dentro de las iglesias? Y decimos, no, es que yo sé que el Señor no nació en este tiempo. Sí. No, yo sé que el Señor no nació en este tiempo, no nació en el tiempo de frío, Él tuvo que haber nacido allá entre julio, agosto, septiembre, pero qué bonita es la fecha, qué bonito se da todo, porque miren, en esta época salen las Pascuas, mire qué bonito, cómo se alumbra, cómo alumbra también el mundo, y mis vecinos que no son cristianos también lo alumbran, y mire, yo por eso tengo que poner esto, y tengo que poner el arbolito, y tengo que poner aquellas cosas. Está dividido su corazón. Entonces la religión falsa de Israel conduce a un culto sin bendiciones. Hay que tener cuidado. Hermanos, es que hay demasiada evidencia en la Biblia que nos llevan hasta el día de hoy a entender que Baal sigue de una u otra manera dentro de la religión cristiana. Versículo 3. Seguramente dirán ahora, no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Entonces, aquí probablemente pueden haber dos interpretaciones. En primer lugar, parece como una esperanza de Oseas de que en el futuro de Israel ellos iban a reconocer que sus problemas son producto de esa culpa de no temer al Señor. ¿Por qué? Porque, hermanos, hacer lo contrario a lo que la palabra dice es no temer al Señor. También dirán que no tienen rey por causa de su pecado y confesarán que sin el temor de Dios aún un rey no podría garantizar las bendiciones para Israel. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ellos entienden que si el Señor emite un juicio sobre Israel, aunque tuvieran un rey, ese no iba a evitar, el rey no iba a poder quitar el juicio sobre ellos. No está hablando de otras cosas. Entonces, podríamos llegar a la conclusión de la primera parte de esta sección y podrían ser unas palabras como de esperanza, de que va a haber un castigo, pero que este castigo va a venir a limpiar todo aquello. Amén. Entonces hay una esperanza después del castigo. Otra posibilidad es que las palabras sean una representación de la actitud que Oseas ve entre el pueblo. Tomadas así, son el inicio de la presentación de los pecados verdaderos de Israel. Por supuesto, Israel no diría con tales palabras, en el cual no hemos temido al Señor, ¿verdad? Sin embargo, es exactamente lo que sus acciones significan. Aunque algunos quieren interpretar la palabra rey como otro título de Dios. Y sería mejor entenderlo en un sentido político, ¿verdad? Aquel que
que puede, ¿cómo se llama?, políticamente arreglar las cosas. Entonces, ahora, ¿por qué es en ese sentido político? Porque como lo dije en las enseñanzas anteriores, habían cambiado, creo, 6 o 7, ¿verdad?, reyes en 13 años. Entonces, Israel había estado envuelto en golpes de Estado y perdía un rey, pero el siguiente rey no venía a mejorar la situación, sino que seguían haciendo las cosas peor. Porque ahora, ligado con esto que dice el versículo 4, han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Entonces, en el versículo 4 tenemos el por qué los reyes han sido ineficaces. Hablan solo palabras. Como político, ¿verdad? En campaña, prometen, 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 y cuando llegan al puesto ya no cumplen. Es decir, que sus juramentos legales son falsos. Yo voy a cambiar esto, yo voy a hacer aquello. Entonces, eso es jurar en vano. ¿Alguna vez usted, porque tal vez, yo digo que yo sí, pero tal vez usted alguna vez ha dicho, ay hermano, yo de verdad quiero dejar de hacer esto y cambiar mi vida, y no ha sido honesto? Ahí es un juramento en vano. Entonces, ¿qué pasó con estos reyes? Hicieron alianzas políticas inestables. Y la justicia, porque dice, han hablado, o sea, 10:4, han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Hicieron alianzas políticas inestables y su justicia, es decir, el juicio, llegó a envenenar toda la tierra. Todas las decisiones que tomaron llegaron a arruinar. Y entonces, en vez de hacer justicia, oiga, en vez de hacer justicia, de hacer las cosas correctas, se hicieron injusticias legales. ¿Qué quiere decir esto? Mire, para que usted pueda entenderme mejor. ¿Qué es una injusticia legal? Ok, digamos que nosotros pertenecemos a X nación, no vamos a decir una en específico, a X nación. Y entonces recibimos un salario y entonces se cobra un impuesto. Y digamos que el impuesto que se cobraría es del 10% de lo que se gana. Y entonces el gobierno que está de turno, el gobierno que está haciendo las cosas, se equivoca, lo lleva a quiebra y entonces hacen una ley en el cual dicen que de ahora en adelante, porque a ellos les roncó la gana, usted ya no paga el 10% de su salario como impuesto, sino que usted ahora va a pagar el 30%. Entonces hacen una ley y entonces se emite la ley y ya la ley entra en vigor. ¿Es una injusticia? Sí. ¿Por qué? Porque le están quitando más. Ellos están viviendo a costas, un gobierno está viviendo a costa de uno, pero es legal. ¿Y contra eso qué se puede hacer? Entonces, estos reyes habían llevado al pueblo diciendo de que iban a hacer las cosas justas y al final hicieron injusticias, pero legales. Por eso, una cosa es lo legal, muchas veces algo legal no es lo correcto. Una cosa puede ser legal, pero no puede ser ético. Bueno, no me quiero meter porque nos pueden censurar el canal por estar hablando de muerte de inocentes en el vientre, ¿verdad? Se puede hacer una ley, es legal, pero no es correcto. ¿Ok? Entonces, la frase no es una declaración de juicio. Tiene que ser una descripción de la justicia que ofrecen los reyes de Israel. Es decir, el juicio florecerá como ajenjo
en los surcos del campo no está hablando de una justicia de Dios, sino de esta justicia humana, la justicia que ofrecen los reyes. Y habla de campo, un campo de todo el territorio. Yo creo que está hablando de todo el territorio, ¿verdad? Entonces, los versículos 3 y 4, que son los que acabamos de leer, nos muestran que la religión falsa arruina tanto al gobierno político como al culto espiritual de la nación. Mire qué interesante, ¿verdad? Podríamos avanzar, podríamos extendernos más, pero necesitamos avanzar para ir entendiendo. Oseas 10, del 5 al 8. Por las becerras de Bet-Aven serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro y sus sacerdotes, que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aún será él llevado a Asiria como presente al rey de Jareb. Aquí dice, aún será él llevado, está hablando de los ídolos. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas. Entonces, aquí describen el día cuando los asirios llevarán en cautividad a los dos, al ídolo y al rey. Porque el rey iba como esclavo, pero el ídolo iba como presente para el rey de Asiria. Y entonces en los versículos 5 y 6 se anuncia que los habitantes de Samaria, que habitualmente adoraron, es decir, tuvieron cierto temor o tuvieron reverencia al ídolo en Betel, ahora se lamentarán porque serán llevados a Asiria como tributo. Hay un dicho que dice que al que le sirve al diablo, mal paga, ¿verdad? Mal paga recibe el que le sirve al diablo o al malo. Entonces, los de Samaria, habitualmente recuerde que los de Samaria eran judíos que habían sido mezclados. Entonces, por eso los judíos no los consideraban judíos, no eran puros, sino que eran judíos impuros, y entonces es una mezcla. Entonces, los samaritanos habitualmente habían adorado a dioses paganos, habían adorado también a Baal, era lo normal. Pero ahora estos mismos samaritanos se iban a lamentar porque iban a ser llevados cautivos como un tributo a Asiria. Y oiga algo muy importante, dice en el 10:5, por las becerras de Bet-Aven. ¿Qué es Bet-Aven? Quiere decir casa de perversidad, pero aquí se está refiriendo a Betel, que Betel significa casa de Dios. Entonces, la casa de Dios, que es Betel, Bet-El, casa de él, casa de Dios, él, ahora la habían convertido en Bet, casa de perversidad. Entonces habían cambiado la casa de Dios por la casa de perversidad. A Betel se le cambiaron el nombre para entender, ya no es Betel, ya no es casa de Dios, ahora es casa de perversidad. ¿Por qué? Porque adoraban a ídolos falsos o a dioses falsos. Sobre todo, hace énfasis en que todo el pueblo, incluso los sacerdotes del ídolo, porque aquí siempre se refiere al sacerdote pagano, quiere decir que Israel tenía sacerdotes para el ídolo y sacerdotes para Jehová. Elías se enfrentó a los profetas de Baal y de Acera. Imagínense. Entonces, quiere decir que hay sacerdotes paganos. Quiere decir que hay falsos pastores, falsos maestros, falsos cristianos. Entonces, los sacerdotes del ídolo que se gozaron en la presencia del oro que adornó el becerro, ahora se iban a entristecer por la pérdida del ídolo, como lo dice aquí en el versículo 6. También del rey, como lo vemos en el 7, y de los centros de culto, como lo dice en el 8. Entonces, en fin, la religión falsa es la vergüenza
Israel será avergonzado por su consejo. Eso lo dice en la última parte del 16. E Israel se avergonzará de su consejo. Ahora, esta palabra consejo sería mejor traducir desobediencia, rebelión o conflicto, porque fue el consejo de ellos. Asimismo, cuando nosotros pecamos, nuestra alma nos aconseja, nuestra concupiscencia nos aconseja qué hacer. ¿Y qué nos aconseja? A la desobediencia, a la rebelión o al conflicto. Entonces, la desobediencia de Israel ha provocado la pérdida de todo. Amén. Pero acompáñeme una vez más y fíjese qué interesante esto. Oseas 10:8. Y los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá dice, en los lugares altos de Abén serán destruidos el pecado de Israel. Crecerá sobre sus altares espino y cardo. Y mire qué importante esto. Y dirán los montes. ¿Quiénes van a decir? Los montes. Cubridnos. Y a los collados caed sobre nosotros. ¿Qué está hablando esto? Que la muerte parece mejor que la vida y el pueblo clama por un terremoto que termine con todo. Porque con un terremoto se acabó todo en el momento. Sin embargo, no es solo que quiere la paz de la muerte. Israel busca cubrir su vergüenza, porque dice, y dirán a los montes, cubridnos. ¿Para qué? Para que ya no para que no quede, para que cualquiera que llegue no vea dónde estaban los altares, dónde es que se sacrificaban a los ídolos. Y eso es muchas de las cosas, ¿verdad?, que ahora con la arqueología se descubren. Entonces se encontró y empiezan a excavar. Y entonces en lugares, muchos de Israel, ¿qué se encuentran? ¿Qué han encontrado? Referencias de ídolos paganos. Entonces, y aquí hay algo muy importante. El pueblo desearía cubrir su vergüenza. Quiere todavía esconderse de Dios y de su ira. Habría un clamor del pueblo por el hecho de que el Señor va a tomar cuentas, pero ni los montes, ni los collados o las colinas iban a responder. Es decir, no se salvarían del juicio de Dios. Ellos preferían decir, mejor que nos caiga un monte encima y ahí nos mató en el momento. No. Porque iba a ser más vergonzoso ser llevados cautivos, ultrajados, matados, ver cómo tomaban a sus mujeres, ver cómo mataban a sus hijos, ver cómo perdían todo, ver cómo quemaban tal vez sus graneros, sus casas. Entonces decían, no, mejor que nos caiga un monte y nos morimos. Pero eso no iba a suceder, porque no habría lugar donde esconderse. ¿De qué? De la ira de Dios. Entonces, viene un fin. Y eso lo vemos del versículo 9 en adelante. Leamos, o sea, 10, 9 y 10. Desde los días de Gabá has pecado, Israel. Allí estuvieron. No los tomó la batalla en Gabá contra los inicuos. Y los castigaré cuando lo desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Amén. Y sean atados por su doble crimen. Fíjese que el primer motivo para el fin es que ellos han permanecido en los pecados de Gabá, como lo menciona aquí el versículo 9. Los inicuos de Gabá sufrieron guerra en el pasado y los presentes sufrirán igualmente por motivo de esta doble iniquidad, que vuelve a decir doble crimen en Gabá. Ahora, ¿qué es esta doble iniquidad? Aquí se está refiriendo a los eventos que pasan en los capítulos, me atrevería a decir, del 17 al 21 del libro de los jueces. ¿Por qué? Porque allí
hay un pecado, un crimen sexual con el levita y la concubina, y la guerra que resultó se ven como el pecado y su castigo. Sin embargo, se menciona un doble pecado. Por eso hay algunos que notan que Gabaa es la ciudad de Saúl, el primer rey de Israel. Entonces, para algunos comentaristas, para algunos historiadores, consideran que la monarquía fue un pecado. Entonces, los dos pecados de Gabaa serían ese pecado sexual y la monarquía que comenzó con Saúl. Pero Saúl no fue proclamado rey en Gabaa, sino en Gilgal y Milpa. Gabaa porque se considera que es la ciudad de Saúl. Por esa razón, como para decir, miren, allí empezó. ¿Por qué razón? Porque Saúl es el producto de un deseo del pueblo. El pueblo se cansó de que Dios fuera su rey. El Señor hablaba directamente y después el Señor pone jueces. Y en los libros, y entonces ellos se cansaron. Ya no querían tener más jueces, sino que querían tener rey como las naciones paganas. Amén. Entonces, otros creen que los dos pecados son los pecados sexuales del pasado y del presente, y que el nombre no debe entenderse aquí como el lugar Gabaa, sino un término genérico que traduciría los collados, que sería un símbolo como para todo Israel, que Israel estaba cubierto de pecado. Amén. Porque recuerde que cuando se da lo del caso del levita y la concubina, y entonces que abusan sexualmente de esta mujer y ven y la recogen, ¿qué hace el levita? La corta en 12 pedazos y la mandó a cada una de las tribus para que el pueblo entendiera y se dieran cuenta a qué nivel se había llegado. Entonces, del 17 al 21 forman la última sección del libro. Entonces, probablemente esta colección del 17, espere, yo sé que es mucha información y muchas veces me estoy saltando algunas cosas. Pareciera que estos últimos 4, 5, 17, 18, 19, 20, estos últimos 5 capítulos del libro de Jueces, es decir, del 17 al 21, circuló oralmente en forma independiente en el territorio de Efraín antes del año 721. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón es que estos últimos 5? Porque son estos capítulos los únicos que contienen la frase: en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Eso está en Jueces 17:6, Jueces 21:25, 18:1 y 19:1. Entonces, Oseas toma esta frase como condenación de los eventos preservados en estos capítulos, que desde allá ellos habían ofendido a Dios, habían seguido pecando. Entonces, ¿por qué? Porque fíjese que ahorita no puedo meterme directamente a todo lo que está allá en los libros de los jueces. Lo primero cuenta la idolatría de Micaías, que tuvo su efecto en Israel desde Efraín hasta Dan. El segundo cuenta el pecado sexual de Gabaa, que también afectó a todo Israel. Amén. Micaías vino e hizo ídolos, y entonces había un levita, y este levita dice: no, mira, que quédate para acá, no vayas allá, sino que sé tú mi sacerdote de esto. Y entonces Micaías fue un idólatra, y hubo un levita que lo acompañó en esto. Y después los hijos de Dan, ¿sí? Los hijos de Dan llegan donde se lo estoy resumiendo, llegan donde y se lo llevan a él y se llevan a los ídolos, y a Micaías lo hacen a una parte, y esto se mantuvo entre Dan y Betel. Amén. Entonces,
Cuando se refiere a esto, volviendo otra vez a Oseas 10:10, y los castigaré cuando lo desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Entonces probablemente está hablando aquello allá en Jueces, en donde la idolatría referente a lo de Micaías y a lo del pecado sexual de lo que pasó con el levita y la concubina, en donde todo un montón de hombres abusaron de ella. Entonces, probablemente esa doble iniquidad era algo que todavía estaba en Israel en ese momento, y por lo cual lo llevaba a la destrucción. Amén. Espero haberme dado a entender. Yo le recomiendo que, para que usted entienda un poquito más, no lo puedo porque solo eso sería otro estudio, lea el libro de Jueces, del 17 al 21, y ahí usted va a poder entender. Miren, hermanos, es mucha información. Ahora, Oseas 10, 11 al 13. Efraín es novilla domada, que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz, haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones, Jacob. Sembrad por vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Entonces, en esta segunda sección, esta segunda parte, Oseas usa una metáfora agrícola para explicar otro motivo del fin de Israel. El pasado, futuro y presente de Israel se describen. El Señor escogió a Israel y el pueblo era obediente a esta elección. En el principio era fácil. Dice que era como una vaquilla que puede trillar, es decir, trabajar porque se trillaba y comía a la vez. Sin embargo, Dios esperaba más de su pueblo. Entonces puso sobre Israel un yugo muy bueno, bien hecho, ajustado y fácil de llevar. Jesús dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero la nación se volvió en una vaca rebelde. Eso lo podemos comparar con Oseas 4:16. Entonces, Dios adorna a Efraín para que sea más útil en su obra. Porque dice, Efraín es novilla domada. Efraín hace lo que se le pide. ¿Dónde? En el principio. Y después de ser novilla, se convirtió en una vaca rebelde. Entonces, y el versículo ahí mismo, en la parte última, dice: haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Entonces, Dios tuvo una esperanza de servicio futuro por parte de Israel, porque en el versículo 12 dice que deben sembrar justicia, o sea, actos conforme al pacto, y que deben segar lealtad, algo que no habían hecho. Deben abrir los surcos para una relación personal con Dios, para recibir las bendiciones de su salvación o de una justicia activa. Sin embargo, la realidad actual de Israel no era igual a su comienzo en el desierto, ni a la esperanza futura a que fue llamado. No fue igual. Antes de entrar a la tierra prometida, ese era un pueblo, tenía una disposición, sí, también con muchos errores, pero ahora que estaban bien económicamente y todo, que eran prósperos, cambiaron al Señor. Entonces, ¿cómo se encontraba el pueblo en este momento? Culpable de impiedad, injusticia y mentira. Entonces, el fracaso de Israel en no ser fiel a su llamado es otro motivo de destrucción.
Y dice el 14, por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto, y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Bet Arbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Así hará a vosotros Betel, por causa de vuestra gran maldad, a la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Entonces, aquí finaliza este capítulo con un simbolismo de guerra. En vez de hablar de Gaaba y la guerra, allí usa un evento que era reciente para ese tiempo de Samán en Bet Arbel. ¿Qué quiere decir? ¿A qué se refiere esto? Estas palabras se refieren a la campaña de Salmanasar III en su 18º año, en el año 841 a.C. ¿Qué pasó ahí? Cuando por primera vez los asirios pisaron la tierra de Israel, que lo llegaron a invadir. ¿Por qué se sabe esto? Porque hasta el día de se poseen los relatos sirios del evento tan destructivo que muestra a Jehú doblado ante Salmanasar pagando tributo. ¿Quién fue Jehú? ¿Quién fue Jehú? Porque esta información, mire, cuando Elías huye y se esconde en la cueva y llega el Señor y le dice, ¿qué haces allí? ¿Qué estás haciendo aquí? Y que el Señor lo saca y ya, entonces ya se siente ahora fortalecido, ¿verdad? Elías, porque lo habían amenazado, etcétera, y un montón de situaciones. Entonces, viene, sale, y fíjese que el Señor le manda a ungir a 3 hombres que iban a ser reyes. El primero que manda a ungir es a Jehú. Y que es rey de Israel. ¿Y quién fue Jehú? Jehú destruye a Acab y a su familia, también la muerte de Jezabel, y destruyó el culto a Baal. Y fíjese que dentro de las cosas que hizo Jehú fue esto. Viene y engaña a todos los que eran profetas o sacerdotes de Baal y les dice de que Acab adoró poco a Baal en Israel y que él va a hacer que se adore mucho a Baal en Israel, Jehú. Y entonces manda a llamar a todos los profetas, a todos los que eran sacerdotes o profetas de Baal, los manda a llamar a todos y que llegaran todos. Y entonces les dice de que se metan en el templo de Baal y que primero vean que no haya algún sacerdote de Jehová y que se tienen que salir y que se tienen que despojar de sus vestiduras porque iban a adorar. Y entonces se meten todos en el templo y entonces los encierra y viene Jehú y ahora le dice a uno de los jefes del ejército, o no sé si a los sacerdotes, ahorita, que maten a todos, que los maten a todos. Y entonces ese día murieron todos los sacerdotes de Baal, todos. Pero la pregunta es, ¿por qué Jehú todavía habla de esto? ¿Por qué está el relato de que Jehú se doblegó o se pagó tributo a Salmanasar, a un asirio? Pues resulta que Jehú dejó a los becerros de Betel y de Dan. Y permitió, después de haber matado a todos esos sacerdotes de Baal, no erradicó el pecado de Israel. Entonces, ¿qué pasó? Se perdió, imagínense, qué increíble, ¿verdad? Qué increíble. Se perdió. Porque también Gedeón después de la gran victoria ve y hace un efod y después se adoró al efod. Al efod creo que es. Bueno, mire, entonces, ¿qué está aquí el Señor reclamando? La idolatría, los cultos sexuales y la incapacidad
de ser fiel a la elección. Entonces Israel experimentará con su fin, con toda la violencia de una guerra. Amén. Ay, hermanos, es terrible caer en manos del Dios vivo, ¿verdad? Vayamos a, yo creo que nos da tiempo, Oseas 11, versículo 1. Entonces, allá vimos a dónde puede llevar la falsa religión. Y aquí vemos el amor de Dios hacia Israel. Oseas 11:1, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo amaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas lo atraje, con cuerdas de amor, y fui para ello como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Fíjese que quiero ir rápidamente. Fíjese que se acuerda que en la primera parte allá de Oseas, en este mismo libro, primero es la relación entre un esposo y una esposa. Pero aquí ahora habla una relación, ya no es una relación, un asunto entre una pareja, sino que ahora se trata sobre un juicio de un hijo contumaz y rebelde, que era una ofensa capital. Eso está allá en Deuteronomio 21, del 18 al 21, donde se decía que si alguien tenía un hijo rebelde y ya se había hecho todo, entonces había que presentarlo con los ancianos y el pueblo tenía que apedrearlo y tenía que morir. Allá en Oseas 3 hay una invitación para la reconciliación en un matrimonio que estaba roto, pero ahora es una reconciliación entre un padre y un hijo. Y entonces aquí Oseas, el profeta, nunca niega la realidad del pecado ni su efecto. No obstante, lo que Oseas declara es que el amor divino es más poderoso que el pecado. Al amor de Dios, al final, siempre va a triunfar. Entonces, Dios inicia un juicio recalcando su bondad, pero como padre. Dice, desde los días cuando Israel era solo un niño, lo amó y lo llamó como hijo. Y entonces es interesante que fíjese que esta palabra de hijo o de muchacho, cuando Israel era muchacho, que viene de Naar, también puede significar esclavo. Y el versículo puede entenderse como un cambio en posición de esclavo al hijo. Allá Juan 15:15 dice, ya no llamaré enemigos, sino que ahora los llamaré amigos. Pero aquí el vocablo hebreo es mejor entendido como una descripción de que Israel como un menor, como un pequeño. Aquí encontramos dos verbos, es amar y llamar, y son del vocabulario hebreo de la doctrina de la elección. O sea, usa tradiciones del Éxodo para hablar del hecho de que Israel fue elegido por Dios. Amar subraya la libertad y la gracia de Dios en escogerlo. Subraya que el Señor ha proclamado a Israel como mi hijo. Y dice, y de Egipto llamé a mi hijo. La elección trae una demanda de fidelidad. Al haber sido elegido, hay una lealtad. Al haber sido elegidos por Dios, porque nosotros no lo elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros, tenemos que darle una lealtad. Pero también el verbo convoca a Israel con un propósito. Israel ha sido llamado como hijo. Este llamamiento no es un simple privilegio, sino que una comisión al servicio. No es solo el hecho de ser hijo, sino de servirle. En el versículo 3 dice, yo con todo eso
enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de brazos, y no conoció que yo lo cuidaba. Dios aquí sigue mostrándose que es un buen padre. En realidad, en Israel era más una tarea de la madre al enseñar al hijo a caminar y curar sus heridas. Pero también muestra los lastros del amor familiar. Es decir, el Señor cubrió todo. Es decir, hizo lo que tenía que hacer. Amén. Entonces, muestra los lazos del amor familiar en levantar al bebé a su mejilla e inclinarse a él para alimentarlo, que también puede traducirse y tiernamente le di de comer. De todas maneras, Oseas enfatiza que no es por negligencia o descuido paternal que el hijo es rebelde, porque Israel tiene toda la culpa. Aquí Oseas está dejando bien claro, es cierto, el Señor se muestra como padre, pero no fue por negligencia de que su hijo Israel fuera desobediente. Vámonos a la parábola del hijo pródigo. ¿Fue negligencia del padre que el hijo se fuera? No, le dio todo lo que quería, estaba allí y el hijo tomó la decisión de irse. ¿Qué pasó con Israel? Resistió a toda autoridad, se va y no reconoce la soberanía del Padre. Entonces se emite una sentencia que está en Oseas 11 del 5 al 7. No volverá a Egipto, no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llamen el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Entonces, Israel adora a Dios con palabras, pero no es el Señor de su vida. No, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, pero no vivo bajo la voluntad de Dios. Entonces dice que por eso será castigado por medio del destierro y va a ser llevado cautivo. Egipto sirve como el símbolo de la esclavitud para Israel y su realidad se encontrará en la persona del rey de Asiria, Salmanasar. Amén. Ahora, versículos 8 y 9. Hay un cambio aquí en lo que está hablando el Señor. No es que esté cambiando y se esté retractando de lo que Dios va a hacer con Israel, sino que aquí vemos una esperanza, una misericordia, así como el Señor tiene misericordia de usted y de mí todos los días, dice el 8 y el 9. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma, o ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Aquí sigue el juicio familiar. El cambio es solo que el padre no tiene el propósito de procurar el ajusticiamiento de su hijo, sino que busca la corrección. Siempre el Padre, nuestro Dios, es amor. No está buscando destruirlo, sino que por medio de la corrección de un juicio, volverlo o traerlo en sí. En los versículos 8 y 9 se han llamado el Getsemaní del Antiguo Testamento, porque observamos la angustia de Dios ante la justicia, la angustia de Dios ante la justicia divina, como en la cruz, ¿verdad? Dios expresa su tremendo amor para con la humanidad y aquí dice, no volveré para destruir a Efraín. Entonces, esta declaración y las otras del versículo 9 no significan que cambió Dios su opinión y que ahora no habrá juicio. No, 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 no. No volverá significa no me arrepiento de mi propósito en crear a este pueblo. Amén. No anularé mi plan para el mundo, porque de los judíos viene
o vendrá la salvación. Ellos, a pesar de todo lo que habían hecho, de ellos iba a salir el Mesías, iba a salir la salvación para el mundo. Entonces, no los podía destruir. Entonces, Efraín iba a sufrir guerra y Samaria iba a caer. No obstante, su destrucción no será como la de Alma o Seboín, que fue con ira y furor, y esto está allá en Deuteronomio 29-23, que nos vamos a pasar unos minutos, pero porque quería terminar. Oiga esto, muy importante, por eso lo voy a leer porque es muy importante. Deuteronomio 29-23, donde dice Alma o Seboín, que los menciona. Dice Deuteronomio 29-23, azufre y sal, abrazada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y Seboín, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Y si volvemos otra vez a Oseas, dice Oseas 11, 8. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma? Fíjense que aquí habla de Adma o Seboín y no menciona a Sodoma y Gomorra, que son los referentes que mayor tenemos en nuestra mente, ¿verdad? Pero tanto en estas 4 lugares o ciudades, la destrucción fue completa, sin esperanza de nueva vida. Entonces el Señor dice, mira Efraín, mira Israel, te va a venir la corrección, pero no te voy a destruir como lo hice con aquellas ciudades. Qué bendición y misericordia de que el Señor ahora manda su corrección porque no nos podemos escapar de ella, pero hay misericordia para nuestra vida. Puede ser el fin del reino del norte, Israel, pero no habla del fin del pueblo de Dios, porque Dios no es un hombre, sino Dios. Su propósito es firme y Él tiene la capacidad para realizarlo, y esa capacidad es infinita. Y terminamos con los versículos 10 y 11. El 12 lo vamos a dejar para el siguiente jueves. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. ¿Qué se está hablando aquí? Los versículos 10 y 11 describen la realización del propósito de Dios. Podríamos decir de que se está describiendo un futuro escatológico. Sí, un escatológico y no un futuro apocalíptico. ¿Qué quiere decir esto? En vez de ver un tiempo cuando este mundo y su historia terminarán, Oseas contempla una nueva época de la historia del mundo cuando Dios vendrá y cumplirá su perfecta voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que algún día el pueblo de Dios va a serle fiel y les seguirá. Entonces, puede ser que uno no oiga la voz de su padre, pero en aquel tiempo Dios rugirá como león. ¿Y qué quiere decir en esto? En ese tiempo la voz de Dios ha de escucharse y su pueblo responderá de todas partes, de la tierra habitable. Dice que sus hijos acudirán temblando, en el 10, ¿verdad? Y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Va a llegar un momento en el que el Señor va a hablar y sus hijos se van a reunir. Y parece que el verbo acudir, que es harad, también tiene el significado básico de saltar y se refiere a un momento rápido. Se puede traducir acudirán deprisa. ¿Por qué? Porque la salvación de Dios la salvación que Dios efectuará incluye entonces la libre y plena voluntad del hombre. Dice que habitarán en sus casas después del juicio y el castigo. Entonces, aquí lo que en realidad quiere decir es, habla por la proclamación
de esta salvación es que comprendemos el propósito redentor de este juicio que Oseas viene predicando desde el capítulo 4. Amén. Bueno, con la ayuda del Señor, mire, yo sé que yo espero que yo espero haberme podido dar a entender. Hay mucha información, porque para poder explicarle ciertas cosas, le recomiendo, lea Jueces del 17 al 21. Y allí usted va a encontrar increíble, un montón de cosas. Habla lo de Jehú, habla, etcétera. Entonces esto no ayuda. Entonces miren hermanos, hay que leer tanto, hay que leer bastante para poder entender esto, entenderlo, pero es una bendición aprender del Señor. Así que yo le animo, escuche la enseñanza, si no puede, porque yo sé, este día es jueves y tal vez o tiene trabajo o tal vez usted se congrega o algo, pero haga tiempo para escuchar la enseñanza y aprender más. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos has permitido una vez más poder aprender de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que alumbra nuestros caminos. Permítenos seguir aprendiendo más y más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que pasen una feliz noche.